Vamos a revisar las proposiciones subordinadas adverbiales comparativas. Estas pertenecen al primer grupo de las adverbiales, se construyen en indicativo y están encabezadas por distintos tipos de nexos, ¿sí? Por ejemplo, el incluyente quam supone una palabra en grado comparativo en la principal. Por su parte, los incluyentes at, que y ac van a suponer, en cambio, un adjetivo o un adverbio de igualdad o desigualdad en la principal. Los nexos ut, quo modo, quo, qualis, quantus, quantus, quantum, etc., suponen siempre un correlativo en la principal, ¿sí? Este grupo de nexos, como ya pueden ver ustedes, son distintos tipos de palabras, ¿no? Tenemos conjunciones como ut o adjetivos como qualis y como quantus. Qualis se enuncia qualis quale, quantus se enuncia quantus aum. Y tenemos, por ejemplo, acá el adverbio quantum, ¿sí? Todos estos, como decía, suponen un correlativo en la principal. Por ejemplo, a ut corresponderán los adverbios sic o ita. A qualis corresponderá el correlativo talis. A quantus, perdón, corresponderá el correlativo tantus en la principal. A quantum corresponderá el correlativo tantum en la principal. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Los primeros 3 ejemplos que tienen ustedes en esta ejercitación, ¿sí? Corresponden a ejemplos de comparativas encabezadas por el incluyente quam que tienen allí marcado en rojo, ¿no? Y como ven, tenemos siempre una palabra en grado comparativo en la principal. En este caso, en la oración número 1, tenemos un adjetivo en grado comparativo, ¿sí? Vamos a leer cómo queda la traducción. Dice padre, pater, que es el vocativo, edepol, por pollux, nunquam, nunca, y lesenex es el sujeto, aquel viejo. Fuit neque fiet insanior, estuvo, ¿sí? O fue. Neque fiet, ni se volverá, insanior, más loco. Recordemos que el adjetivo insanior es el grado comparativo del adjetivo insanus. Ni se volverá más loco, ex amore, por amor, quam ille adolescens qui ego do anc operam, que aquel adolescente al que yo le presto esta ayuda, ¿sí? Entonces leo otra vez, padre por pollux, aquel viejo nunca estuvo ni se volverá más loco por amor que aquel adolescente al que yo le presto esta ayuda. Adviertan la proposición subordinada relativa adjetiva dentro de la proposición subordinada comparativa que funciona como atributo de adolescente. En el segundo ejemplo, ¿sí? Ya no tenemos un adjetivo, en grado comparativo como insanior, sino lo que tenemos es un adverbio, facilius, ¿sí? Es el grado comparativo del adjetivo facilis, facile, en neutro singular. Entonces, de esta manera se transforma, por decirlo así, en un adverbio, en una forma adverbial. Entonces dice dignitas, la dignidad, crescit, crece, más fácilmente, quam incipit. Y ahí tenemos la proposición subordinada adverbial comparativa. La dignidad crece más fácilmente que inicia, ¿sí? Y por último, el último ejemplo en donde tenemos el adverbio de cantidad magis, ¿no? Es un adverbio también que está en grado comparativo. Dice mors, la muerte, debet contemni. Aquí lo que tenemos es un infinitivo objetivo del verbo contemno.
Infinitivo que además es un infinitivo pasivo. La muerte debe despreciarse, debe ser despreciada, más quam solet, de lo que suele. Pasemos entonces ahora a las comparativas de igualdad, ¿sí? Las comparativas de igualdad son aquellas que están introducidas por el incluyente adque o el incluyente ac y suponen en la oración principal un adverbio de igualdad, como en el primer ejemplo es aeque, o un adjetivo. Entonces dice el ejemplo, laetamur, nos alegramos, laetitia micorum, con la alegría de los amigos, aeque, igualmente adque nostra, que con la nuestra. Fíjense que con frecuencia las comparativas eliden el verbo, ¿sí? Eliden el verbo, y eliden buena parte de la estructura de la principal, ¿no? En este primer ejemplo lo que recupera solamente la comparativa es ese circunstancial de causa, ¿no? En el segundo ejemplo entonces tenemos un adjetivo, ¿no? Hic este habet parem sapientiam. Este tiene igual parem, sabiduría, sapientiam, ac formam, qué belleza. Bueno, y llegamos en tercer lugar a los ejemplos de las comparativas que se construyen con conjunciones, adverbios, adjetivos que suponen un correlativo en la principal, como en el primer caso. Dice autem, en cambio, Pompei autoritas, la autoridad de Pompeyo est tanta. Fíjense que en este caso lo que tenemos es un adjetivo, tantus aum, ¿no? Era tan grande, es tan grande, es tan grande. Y aquí tenemos la comparativa que comienza en cuanta. Es tan grande cuanto debet esse, cuánto debe ser. Entonces, tantus, quantus, ambas palabras son adjetivos y por lo tanto son palabras variables y por lo tanto aparecerán en el caso, en el género y el número, en concordancia, no me salía la palabra, en concordancia como con la palabra que deban estarlo, como por ejemplo, en este caso, tanta es el predicativo subjetivo del núcleo subjetivo, del núcleo del sujeto auctoritas, ¿no? En cambio, la autoridad de Pompeyo es tan grande cuanto debe ser. Bueno, en el siguiente ejemplo, aquí sí tenemos el adverbio quo, ¿sí? Su correlativo eo. Aquí sí tenemos palabras que son invariables, ¿sí? Son dos adverbios. Recordemos que los adverbios pueden ser modificadores de atributos, modificadores directos o atributos de adjetivos o de adverbios, como sucede en este caso. Dice metelus, metelo, quo clarior erat. Y aquí tenemos la proposición subordinada adverbial comparativa. Cuanto más famoso era, eo magis anxious erat. Tanto más ansioso estaba, ¿no? Entonces, el quo y eo, tanto el correlativo eo como el adverbio, ¿sí? Que introduce, el nexo que introduce la comparativa, forman parte de otras estructuras, ¿sí? En el caso del adverbio eo es atributo de este otro adverbio magis y juntos, y esta construcción, digamos, constituye, esta construcción adverbial constituye
el atributo del núcleo anxious que es el núcleo del predicativo subjetivo, ¿sí? En el caso de quo, que es el nexo de la comparativa, este funciona como atributo de este adjetivo en grado comparativo, que es el núcleo del predicativo subjetivo, ¿no? Dentro de la proposición subordinada comparativa. Bueno, cuando llegamos acá al incluyente ut, nosotros este ejemplo ya lo trabajamos cuando vimos las modales. Dijimos que el terreno de las modales y de las comparativas era un terreno a veces no del todo certero, ¿sí? Y que podíamos hablar de modales puras, es decir, aquellas que funcionan como circunstanciales de modo, como tenemos el ejemplo acá de Vespasiano. Dice, por lo demás, Vespasiano, ¿sí? Vespasiano hablaba como un princeps, ¿no? Esta es una modal pura. ¿Por qué? Porque funciona como, responde a la pregunta cómo hablaba Vespasiano, ¿no es cierto? ¿De qué manera hablaba Vespasiano? Como un princeps. Bueno, también habíamos dicho que suelen elidir, ¿no? los verbos, ¿no? Como ocurre en este caso. Entonces, por lo demás, Vespasiano hablaba como un princeps. Esto es lo que nosotros llamamos modal pura. Cuando ese ut tiene un comparativo, ¿sí? Un correlativo, un correlativo en la principal, como en este caso SIC, este ejemplo nosotros lo trabajamos, ¿no? Como este barro se endurece y como esta cera se derrite a causa de un único y mismo fuego, así SIC, Daphnis, la idea es se endurece y se derrite, a causa de nuestro amor. Fíjense que en estos versos de Virgilio los verbos están elididos de la principal. Bueno, en algunas gramáticas estas de ut son llamadas comparativas de modo o comparativas de manera. Estas de ut, digo, me refiero a las que tienen el correlativo en la principal, ¿no? Son comparativas de modo o manera y no son modales aparte, ¿no? Como la modal pura que acabamos de ver acá, ¿sí? La de Vespasiano. Ante la duda yo les sugeriría que las marquen como modales comparativas, como modales comparativas a estas en particular. Recordemos también que hay otro tipo de modales que no indican el modo en cómo se realiza la acción, sino que introducen paréntesis o ejemplos, como en este caso, ¿no? Que corresponden a otro nivel de análisis que no es el meramente sintáctico, ¿sí? Porque estas tienen que ver con hacen referencia a otros aspectos de la situación comunicativa, ¿no? Algunas cuestiones en relación con el acto de habla, con la verdad de la predicación, muestran algo de la actitud o de la opinión del hablante, ¿no? Se refieren al enunciado en su conjunto, ¿no? Como sería este caso. Según Cicerón, dice, ut auctor est Cícero, que lo traducimos así, como escribe Cicerón o según Cicerón, la comadreja mustela transfert, traslada, cotidianamente a sus cachorros. Bueno, vamos a estudiar ahora las consecutivas. Las consecutivas pertenecen al segundo grupo de adverbiales, se construyen con subjuntivo
y sus nexos son ut, que traducimos por qué, y quin, siempre y cuando la principal sea negativa y que traducimos por qué no, ¿sí? Eh, con muchísima frecuencia suelen presentar un antecedente en la principal, que son antecedentes, estos antecedentes, como ven ustedes aquí, son semejantes a los que llamábamos correlativos de las comparativas. ¿Sí? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Fíjense ustedes, tam, ut, ¿sí? Y el modo subjuntivo en la proposición subordinada consecutiva. Voy a traducir, ¿sí? Dice, nullus liber est. Ningún libro es tan malus. Tan malo. Tam es un adverbio. Como adverbio puede modificar un adjetivo y por eso formar esa construcción que es el predicativo subjetivo de nullus liber. Entonces, ningún libro es tan malo que no se saque provecho, prosit, de alguna parte, aliqua parte. ¿Sí? Aliqua parte es un ablativo instrumental de medio, ¿no? Que suele modificar a este tipo de verbos intransitivos como prosum. Veamos otro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en la oración 9, el antecedente es tam, ¿sí? Veamos otro ejemplo. En este caso, el antecedente del ut consecutivo es tantum. Y entonces dice, a Emilius Paulus, Emilio Paulo, in vexit, había llevado tantum pecuniae, tanto dinero. Nosotros diríamos, literalmente, ¿sí? Lo traducimos como tanto de dinero, pero bueno, nosotros no lo decimos así, decimos tanto dinero, ¿no? Ese pecunia es el genitivo partitivo que habíamos visto ya, ¿eh? Tanto de dinero, tanto dinero. ¿A dónde? In aerarium, un locus quo, al tesoro público. Entonces, Emilio Paulo había llevado tanto dinero al tesoro público, ut atulerit, que impuso finem tributorum, que impuso el final de los tributos. Veamos el siguiente ejemplo. Nemo ade oferus est. Nemo, nadie es feroz a tal punto feroz. Adeo también es un adverbio, ¿sí? Que modifica ferus y que por lo tanto forma esa construcción adjetiva que es el predicativo subjetivo de Nemo. Recordemos el pronombre Nemo. Nadie es feroz a tal punto ut que non mitescere posit, que no pueda calmarse. Vemos también el verbo en subjuntivo, posit. Acá no lo tenemos marcado en amarillo, lo marcamos. Y el verbo possum con su infinitivo completivo, con su infinitivo objetivo. Entonces, nadie es feroz a tal punto que no pueda calmarse. Vamos a ver un ejemplo con queen, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos construir, digamos, la negación con ut non y que queen, la negación, digo, de la consecutiva con un ut non y que queen también puede aparecer como incluyente cuando lo que tenemos en la principal es una negación. La estructura es muy parecida, es muy similar a la anterior, es igual a la anterior. Nemo es tan fortis, nadie es tan fuerte que queen, que no se perturbe rei novitate. Ahí lo que tenemos es un circunstancial de causa. Novitate de novitas, novitatis, rei es el especificativo. Que no se perturbe a causa de la novedad del asunto. Nadie es tan fuerte que no se perturbe a causa
de la novedad del asunto. Vamos a revisar ahora las proposiciones subordinadas adverbiales condicionales. Estas pertenecen al segundo grupo de adverbiales. Sus nexos prototípicos son el sí, equivalente a nuestro sí condicional, y el ni sí, que podemos traducir como si no. La proposición subordinada adverbial condicional integra un período hipotético con la oración principal. Denominamos prótasis a la condicional y apódosis a la principal. Clasificamos como período hipotético real un período en el cual el verbo, el núcleo verbal de la prótasis está en indicativo, ¿sí? Y el núcleo verbal de la oración principal se encuentra en indicativo o en imperativo. Estamos frente a un periodo hipotético potencial si tanto prótasis como oración principal están en los tiempos presente o perfecto del subjuntivo. Nos encontramos frente a un periodo hipotético y real de presente si tanto tanto prótasis como apódosis tienen núcleos verbales que se encuentran en imperfecto del subjuntivo. Y finalmente nos encontramos frente a un periodo hipotético irreal de pasado si tanto prótasis como apódosis tienen sus núcleos verbales en el tiempo pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de periodos condicionales reales. En el ejemplo de la oración 13 pueden observar que tanto el verbo de la subordinada es como el verbo de la oración principal, potes, segunda persona presente del verbo possum, ambos están en modo indicativo. ¿Sí? Dice, si estás en Roma, Roma está en caso locativo. Si estás en Roma, iam non potes, ya no puedes, me adsequi, alcanzarme. ¿Sí? Me adsequi constituye una construcción de infinitivo que está funcionando como objeto directo o infinitivo completivo de esa forma potes, que es una forma del verbo possum. Y su núcleo es adsequi, que es un infinitivo de un verbo deponente adsequor. Otro ejemplo de período condicional real lo constituye la oración 14. Allí tenemos también los dos verbos en modo indicativo, pero como pueden ver ustedes, el verbo de la principal está en futuro, ¿sí? Praebebimus, ¿sí? Si tienes una mente deseosa de guerra, si tibi mens avida est belli, ¿sí? Traduzco si tienes porque estoy entendiendo ese tibi como un dativo posesivo. Si tienes una mente avida belli, deseosa de guerra, praebebimus ostem, te ofreceremos un enemigo. El último ejemplo de este mismo periodo es la oración 15. En este caso lo que vamos a ejemplificar es el uso de nisi, ¿sí? Sed, pero, nisi molestum est, si no es molesto, vuolo, quiero, dare vobis, darles a ustedes, nomen comediae, el nombre de la comedia, ¿sí? En la principal el núcleo es el verbo vuolo, que tiene una construcción de infinitivo objetivo, cuyo núcleo es dare, ¿sí? Esa construcción de infinitivo está compuesta por este núcleo y por un objeto indirecto vobis y un objeto directo nomen como ediae.
Continuamos entonces con un ejemplo de periodo condicional y real de presente. Recordemos que en latín construimos el periodo irreal de presente con el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, que traducimos en español con el condicional en la principal y el pretérito imperfecto del subjuntivo en la subordinada. Entonces voy a traducir dicerem, ¿no? Diría, plura, más cosas, quirites, ciudadanos romanos. Sí, verba aderent, si las palabras añadieran, dieran virtutem, coraje, timidis, a los temerosos, ¿no? Entonces dirías más cosas, pero no las voy a decir porque es un hecho que las palabras no otorgan mayor coraje a los temerosos. En cuanto a los tiempos y a los modos, la traducción es la misma que en el periodo potencial, como en el que vimos recién, en español me refiero, pero bueno, el sentido es diferente, ¿no? Queda por ahí más claro en el ejemplo que sigue, en el 18, dice, is iam pridem es mortus, él ya hace tiempo, pridem, hace tiempo, ha muerto. Si viveret, si viviera, audiretis, escucharíais verba eius, sus palabras, ¿no? Si viviera pero no vive, escucharía sus palabras. Bueno, y por último, para cerrar las condicionales, tenemos un ejemplo de un periodo condicional irreal de pasado que se construye con el pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Tenemos la forma esquisem del verbo esquío y tetulicem, que es una forma arcaica del perfecto del verbo fero, tuli, con esa reduplicación, tetuli, ¿no? Tetulicem. Entonces, si idesquiem, si yo lo hubiera sabido, nunquam tetulicem pedem uc. Nunca hubiera puesto el pie o los pies uc aquí, ¿sí? Entonces, traducimos podemos traducir siempre la condicional en español por pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo y en la principal tenemos en español la opción de traducir por pretérito imperfecto, por pretérito perfecto del subjuntivo o por pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo o por condicional compuesto. Entonces, si yo lo hubiera sabido, siempre pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo en la prótesis, nunca hubiera puesto pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo o nunca habría puesto condicional compuesto los pies aquí, ¿sí? Bueno, lo que quiero aclararles respecto de los periodos condicionales es que estos periodos condicionales pueden mezclarse y obtenemos lo que se llama periodos condicionales mixtos, ¿sí? La variedad y las posibilidades de estas distintas combinaciones las vamos a ir viendo con ejemplos en los textos que vayamos trabajando. Y por último, quería dejarles dos ejemplos de modales con subjuntivo. Habíamos visto ya las modales con indicativo, pero habíamos convenido que íbamos a ver las modales con subjuntivo después de ver lógicamente los periodos condicionales. Entonces el ejemplo 20 dice horrebant, temían crudelitatem Ariovisti absentis, temían la crueldad de Ariovisto que estaba ausente, ¿sí?
Velutsi coram adeset, como si asistiera en persona, ¿no? Con esta idea de irrealidad, como si estuviera, pero en ese momento no estaba, ¿no? Vinculadas en este caso, vinculada a los periodos hipotéticos y reales. Y luego el ejemplo 21 dice, verum homines corrupti, los hombres corruptos, aetatem agunt, transcurren la vida superbia, con soberbia, ita, así, quasi vuestros honores contemnan, como si despreciaran vuestros honores. Vuestros honores. Recordemos que contemnant es del verbo contemno, que vimos en alguno de los ejemplos anteriores. En este caso es un verbo de tercera conjugación y en este caso está en presente del subjuntivo, dando alguna idea de potencialidad.